Posteriormente, con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial y lo que significó el Holocausto y la persecución de los judíos, persecución que ya venía dándose en Europa, sobre todo en la Europa del Este, cuando los judíos fueron perseguidos en Rusia por el último zar, en los llamados pogroms, y que se acentúa durante la Segunda Guerra Mundial con el nazismo y la necesidad cada vez mayor de los judíos de tener un lugar hacia donde dirigirse. Esto motivó el mayor éxodo de judíos de la diáspora, en este caso de Europa, hacia el territorio de Palestina, tratando de buscar un lugar o una solución para el establecimiento de estos judíos perseguidos. Es que las Naciones Unidas en el año 1947 van a proponer un plan de partición. Anteriormente a esto, ya los judíos habían empezado a operar en el territorio de Palestina e incluso habían grupos extremistas que se enfrentaron a los ingleses, quienes dentro de este contexto de la Guerra Fría en algún momento habían decidido dar su apoyo, cambiar el apoyo que se habían comprometido a los judíos, dárselo a los árabes para el establecimiento de un hogar palestino en Palestina. Esto llevó a un enfrentamiento con los judíos, quienes van a tomar muy mal este cambio en la política exterior de Gran Bretaña. Es así que en 1947 la ONU va a lanzar un plan de partición en el cual se dividía el territorio de Palestina en un 48% del territorio para los árabes palestinos y el 52% para los judíos. Esta diferencia del 2% estaba dada porque el territorio que se le ofrecía a los judíos tenía mayor parte de desierto. Si bien la mayor parte del territorio de la actual Israel es desértico, en esa división la gran parte de desierto estaba para lo que se proponía como el Estado judío. En este momento los judíos van a aceptar esta partición y los árabes no. Ya para ese entonces también habían comenzado a haber grupos activistas del lado de los palestinos. El 14 de mayo de 1948 se va a proclamar en las Naciones Unidas el nacimiento del Estado de Israel, con el fundamental apoyo político y táctico, sobre todo de los Estados Unidos. Palestina va a tomar de muy mal modo, el pueblo palestino va a tomar de muy mal modo esta partición y sobre todo el establecimiento del Estado de Israel, y junto con los otros pueblos árabes de la zona va a declarar al otro día, es decir, el 15 de mayo de 1948, la guerra al Estado naciente recién creado de Israel. En este enfrentamiento vamos a encontrar a palestinos, sirios, jordanos, libaneses, parte de Arabia Saudí, iraquíes y egipcios que se van a enfrentar contra el recientemente creado Estado de Israel. Después de un conflicto de 15 meses, va a significar la primera victoria del Estado de Israel con el apoyo de los Estados Unidos y una derrota que lo más terrible que va a dejar es miles y miles de refugiados palestinos en los estados árabes limítrofes. Igualmente para Israel también significó la pérdida de prácticamente el 10% de la población israelí en ese momento. Años después, en el año 1956, vamos a encontrar un segundo conflicto que es el conocido como el conflicto del Canal de Suez. En una primera instancia va a haber un enfrentamiento con Egipto por Israel, porque Egipto va a impedir la navegación de buques que aprovisionaban a Israel por los estrechos de Tirán. Y posteriormente,
en una avanzada egipcia, Egipto va a tratar de nacionalizar el Canal de Suez. Canal de Suez, que se encuentra en territorio de Egipto y que había quedado como resabio colonial en manos de Gran Bretaña y Francia. A estas dos potencias coloniales se va a sumar Israel en un enfrentamiento conocido como la Guerra del Canal de Suez con Egipto, donde si bien obviamente por la superioridad armamentística y estratégica de Inglaterra, Francia e Israel iban ganando en lo bélico, va a haber una reunión entre las máximas autoridades de Estados Unidos y la Unión Soviética que van a acordar el fin, el cese del fuego, el otorgamiento del Canal de Suez a la administración de Egipto y el retiro de las tropas francesas, inglesas e israelíes. A partir de ese momento, entonces, el Canal de Suez va a estar en manos de Egipto, quien lo va a administrar y va a cobrar los impuestos que se cobran por la libre navegación por el canal, cosa que hasta ese momento cobraban Inglaterra y Francia. Posteriormente vamos a encontrar el tercer o cuarto conflicto que se va a dar entre los países árabes y el Estado de Israel, que es la Guerra de los 6 días. En el año 1967, en una magnífica operación bélica y de espionaje del Mossad israelí, van a advertir que el ejército de Egipto estaba situando tropas en las cercanías del desierto de Sinaí preparando un posible avance sobre el Estado de Israel. Debido a esto, en una operación fulminante, cuyo máximo exponente militar va a ser Moshe Dayan, van a lanzar un ataque sorpresivo que va a terminar con toda la fuerza aérea egipcia y posteriormente un avance militar israelí. De esta manera, en el término de 7 días, va a terminar con las tropas egipcias, jordanas y sirias que se habían unido para enfrentar al Estado de Israel. En una de las batallas más importantes de la historiografía mundial, que fue resuelta de una manera brillante por el Estado de Israel con un triunfo aplastante sobre los pueblos árabes. Esta victoria de la Guerra de los 6 días es la que además le va a permitir un avance enorme sobre el territorio que tenía acordado el Estado de Israel y va a anexionar la Franja de Gaza, que era territorio egipcio, las alturas del Golán, era territorio árabe sirio, y la Cisjordania del Estado de Jordania. Posteriormente vamos a encontrar en 1973 la conocida como la Guerra del Yom Kippur. Esta fecha es una fecha muy importante por el pueblo judío, es el Día del Perdón, en donde el pueblo se queda en sus domicilios, un día de ayuno y recogimiento para el pueblo de Israel, y fue aprovechada por los ejércitos de Siria y Egipto para un ataque conjunto sobre Israel. De alguna manera se conoce a esta guerra del Yom Kippur como la guerra de la reivindicación del soldado árabe, porque hasta ese momento los triunfos israelíes habían sido aplanadores. A partir de ese momento, la Unión Soviética decide un apoyo más explícito, ya sea con el armamento y además con la preparación de los soldados árabes, que va a llevar a que en un primer momento fueran obteniendo un triunfo sobre las fuerzas israelíes. Pero he aquí que sucedió una mala táctica entre las dirigencias de Egipto y de Siria, porque Egipto, que había logrado avanzar
sobre Israel recuperar el Sinaí y la Franja de Gaza, conforme con su victoria, se va a retraer sobre Egipto y va a dejar abandonado a su suerte al ejército de Siria, quien poco pudo hacer frente al asedio y a la reconstitución del ejército israelí, que va a avanzar sobre Siria, va a obtener nuevamente las alturas del Golán y prácticamente va a llegar a 50 kilómetros de la capital, Damasco, y posteriormente se va a dedicar por el sur a reconquistar los territorios perdidos con Egipto, con lo cual significó otra nueva derrota de los pueblos árabes y un triunfo del Estado de Israel. Posteriormente, en los años 80, ya establecido la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, un desprendimiento de Al-Fatah que había nacido a mediados de los 60, con Yasser Arafat a la cabeza, como un movimiento extremista palestino que iba a luchar por la independencia y la obtención de territorios palestinos. Israel va a avanzar sobre el Líbano, desbaratando a la cúpula de la OLP que estaba establecida en el Líbano, al norte de Israel, y que lanzaba ataques permanentes sobre territorio israelí. Esta operación se va a llamar Paz para Galilea. A partir de allí, los enfrentamientos que se dieron fueron más teóricos que en el campo de batalla, como fue en la Guerra del Golfo, cuando Irak lanzó cohetes sobre el territorio de Israel que no fueron respondidos por Israel, y posteriormente va a terminar como termina muy prontamente con el triunfo de las tropas norteamericanas. Ahora, hay que tener en cuenta que la mayoría de estos conflictos surgen como una defensa del pueblo palestino. El pueblo palestino hasta el día de hoy tiene una gran cantidad de sus habitantes en calidad de refugiados en territorios de los países árabes, que en ningún momento le han dado a los mismos el estatus de ciudadanos de los países en los cuales están como refugiados. Una política muy distinta a la que llevó a cabo Israel, quien acogió a todos los judíos que estaban dispersos en los pueblos árabes y que emigraron a Israel cuando se produjeron los conflictos, obteniendo inmediatamente el estatus de ciudadanos del Estado de Israel. ¿Cuál es la situación actual y desde hace tiempo ya del Estado palestino? El pueblo palestino ha sido reconocido en las Naciones Unidas con el estatus de Estado, por supuesto que sin la aprobación de Estados Unidos ni del Estado de Israel. No obstante ello, la comunidad internacional lo reconoce de esta manera, incluida la República Argentina. Pero a partir de los años 90, y debido fundamentalmente a los atentados terroristas que se dieron por parte sobre todo de Hamás, agrupación terrorista árabe palestina, en territorio israelí, se va a establecer lo que se conoció como la hoja de ruta, por la cual comenzó a dividirse los dos territorios en el que se encuentran los palestinos en la actualidad. En el sur, la Franja de Gaza, y en el este, la Cisjordania o Jerusalén Este, con dos situaciones muy definidas y distintas. En el sur, en la Franja de Gaza, quien gobierna es Hamás. Hamás es un grupo fundamentalista, terrorista, que no reconoce la existencia del Estado de Israel y que permanentemente ha atacado al Estado de Israel, lo cual ha llevado a que la situación
con Israel sea permanentemente de enfrentamiento. Por otra parte, en la Cisjordania, es decir, en Jerusalén Este, están ubicados los palestinos que tienen de representante a un presidente elegido en elecciones, que es Mahmoud Abbas, representante de la Autoridad Nacional Palestina. Esta parte de los palestinos ha reconocido el Estado de Israel y pretende en algún momento un acuerdo de paz con el mismo. La situación de los palestinos sigue siendo muy terrible en relación al Medio Oriente, porque este Estado dividido no ha permitido una vida apacible, fundamentalmente en la Franja de Gaza, donde en un primer momento se estableció una división a través de alambres de púas de territorios desolados, y posteriormente se ha ido levantando un muro que divide la mayor parte del límite con el Estado de Israel. Esto es debido a los atentados terroristas que se comenzaron a dar, como les decía, a partir de la década del 2000 al 2010. Igualmente, muchos de los palestinos que tienen su lugar de trabajo habitual en Israel tienen graves problemas para dirigirse diariamente a su trabajo por los controles por los cuales tienen que pasar. Otro de los temas más importantes que hay es el estatus de Jerusalén. Jerusalén es una ciudad santa para tres religiones: para la religión judía, para la religión musulmana y para la religión católica. Pero además de esto, tanto Israel como los palestinos la reivindican como su capital histórica. Israel ha avanzado más, incluso sabemos que ya hace 2 años que decidió trasladar su sede política a Jerusalén desde donde estaba ubicada, que era la capital económica y política, situación que también trajo aparejada un enfrentamiento nuevo con las autoridades palestinas, quienes también reclaman a Jerusalén como la capital histórica de Palestina. Este es uno de los puntos más álgidos en el conflicto entre estas dos naciones, ya que difícilmente se puede llegar a un acuerdo sobre el mismo. Cuando se realizó la partición en 1947 por las Naciones Unidas, se había determinado que Jerusalén iba a tener un estatus especial en la cual iba a ser gobernada por una autoridad plurinacional regida por las Naciones Unidas. Esto no ha sido respetado por el Estado de Israel, quien, como les decía, estableció su capital en Jerusalén con el beneplácito de los Estados Unidos. Entonces, para ir resumiendo, la situación actual es esa: el pueblo palestino está ubicado, el Estado palestino está ubicado en 2 territorios: al sur en la Franja de Gaza, al este en la Cisjordania o Jerusalén Este. Al sur gobierna el grupo fundamentalista Hamas. Al este en la Cisjordania gobierna el presidente Mahmoud Abbas. Otro tema importante es la existencia en el Estado de Israel de un programa que se llama Guerra de las Galaxias. No, disculpen, Guerra de las Galaxias es otra cosa. Es un programa de los Estados Unidos, pero es similar en cuanto a que Israel posee un escudo de defensa estratégica, que es que frente a cualquier ataque con misiles o cohetes desde la Franja de Gaza hacia el territorio del sur de Israel, inmediatamente se dispara una alerta antimisiles que hace que estos cohetes sean derribados en el aire si es que se determina, por supuesto con la tecnología que tiene Israel, que puede llegar a ocasionar algún daño en alguna población israelí. Si la visión satelital indica que este cohete caería en una parte desértica, directamente se lo deja caer
sin realizar los gastos que supone tener una tecnología de punta como esta que tiene el Estado de Israel. Bueno, otro de los temas muy importantes de la actualidad es el avance de los colonos israelíes sobre Jerusalén Este, es decir, en la Cisjordania. El presidente del Estado de Israel, el primer ministro del Estado de Israel actual, Benjamín Netanyahu, en el gobierno de coalición al cual ha llegado últimamente, ha permitido, y esto ya desde hace tiempo, que los colonos israelíes, fundamentalmente de extracción judía ortodoxa, avancen sobre territorio que primigeniamente fue otorgado al Estado palestino. Esta ha sido una vuelta atrás en la política de Israel hacia el territorio de la Cisjordania, porque al permitir que los colonos avancen y se instalen en Jerusalén del Este, provoca un nuevo conflicto con los palestinos. Es un conflicto todo el que engloba el enfrentamiento entre el Estado de Israel y el Estado palestino, de suma actualidad y que no tiene aún ninguna resolución. Hubieron distintas propuestas de paz, como fue un Estado para cada uno de los pueblos, con la resistencia del Estado de los palestinos comandados por Hamás. También ha existido una propuesta que era un Estado múltiple con un gobierno único, es decir, una coexistencia de palestinos y judíos en un Estado único con un gobierno representativo de los dos. Esto tampoco ha prosperado. La situación actual es bastante mala en las relaciones entre Israel y los palestinos, y difícilmente se pueda dar, por lo menos en un tiempo próximo, una situación de paz y reconocimiento entre los dos estados. Si bien tratan de llevar una coexistencia lo más pacífica que se pueda, la situación es de una extrema fragilidad que puede llevar a detonar en cualquier momento.